Hola, soy EJ Woz. Antes de empezar este video, les quiero dar las gracias por estar suscrito a este canal. Ya somos 550 personas y creciendo. También quería decir que si te gustaría mirar qué es lo que hice este fin de semana, haz clic en el enlace que te aparecerá en la pantalla. O también va a estar en la descripción de este video. Ahora, comencemos. Hay una palabra en japonés que describe la situación en la que los humanos desaparecen inexplicablemente, retirados de la tierra sin que nadie se dé cuenta. Kami Kakushi. Kami significa sucio. Kakushi significa el acto de esconderse. En los viejos tiempos, la gente creía que cuando alguien desaparecía sin dejar rastro, los dioses que vivían en las montañas, en el bosque o en las aguas se los llevaban. A veces la gente que desaparecía volvían tan explicables como habían desaparecido. A veces llegaban sanos y salvos. Otras veces se encontraban muertos en algún lugar, aunque la mayoría del tiempo simplemente desaparecían para siempre. El estudio Ghibli se rió adaptando este concepto en una película familiar animada clásica, pero la historia real detrás del fenómeno es mucho más siniestra. Quiero compartir con ustedes una narrativa de mi abuelo que pasó sus años más jóvenes viviendo en una aldea rural de Japón. Mi abuelo, al estar en el lugar de ancianos durante los últimos 2 años, lo visitaba todas las veces que podía. Fue durante una de estas últimas visitas que compartió esta experiencia conmigo. Estoy publicando su historia con la esperanza de que cualquier persona que haya oído hablar o haya pasado por una experiencia similar encuentre esto y me encuentre a mí. Era algo que había molestado a mi abuelo en sus últimos días, y realmente desearía poder encontrar una explicación en su nombre. No sé exactamente cuándo sucedió. Él no pudo registrar las fechas de lo sucedido claramente. La abuela más tarde me dijo que era mucho antes de que lo conociera. Mi mejor suposición de esto, con la historia de mis 2 abuelos, es probablemente que sucedió a fines de los años 50. Lo sucedido fue en uno de esos pequeños tipos de aldeas que forman parte de otro grupo de aldeas, donde todas las aldeas se mezclan y nadie sabe exactamente cuántas aldeas distintas hay. Solo las personas que viven ahí pueden diferenciarlas. En esas aldeas adoraban a los dioses, pero no eran ninguno de los dioses sintoístas con los que estaba familiarizado, ni era ninguno de los dioses comunes. Creo que tenía que ver con el periodo de tiempo. En aquel entonces, la gente invitaba a las estatuas de los dioses paganos a sus hogares para bendecirlos, por razones menos religiosas, que generalmente era una mezcla de dioses de diferentes culturas. Dijo que cuando era joven, muchos hombres jóvenes salían de casa para buscar trabajo o una mejor educación en Tokio y otras grandes ciudades. La economía estaba floreciendo, la gente comenzó a esperar una vida urbana con ocupaciones, y todo el mundo siempre hablaba de los grandes cambios que se avecinaban. Un día inexplicado, un niño de una de las aldeas vecinas desapareció. Mi abuelo recuerda cómo la noticia se extendió a su pueblo antes del anochecer. Mi abuelo recuerda que él estaba completamente perturbado, porque se dio cuenta que el niño desapareció antes del anochecer. Esa hora del día, antes de anochecer, se le llama Amagataki. La puesta del sol era un momento extraño para algunas personas porque creían que era cuando las puertas del inframundo se abrían y los humanos podían ver las criaturas invisibles que vagaban por la noche. La mamá del niño desaparecido encontró algunos juguetes abandonados en un campo que dividía la aldea con el bosque, por lo que supusieron que se había alejado demasiado y se perdió en los árboles. Pero mucha gente fue a buscarlo toda la noche y al día siguiente, pero nunca encontraron al niño. Todos los niños mayores del pueblo de mi abuelo decían que era Kami Kakushi, que lo sacaron del campo porque de alguna manera hizo que los dioses del bosque se enojaran con él. El padre del niño, que se encontraba lejos de la aldea, regresó una semana después y al saber que su hijo había desaparecido,
organizó una búsqueda, pero para entonces todos sabían que ya era demasiado tarde. Lo que sucedió a continuación se volvió realmente extraño, y no estoy seguro si mi abuelo recordó las cosas correctamente, pero según él, un par de días después de que el padre regresó, toda la familia desapareció. Al día siguiente que la familia desapareció, la gente registró la casa en las áreas circundantes e incluso fueron al bosque, pero la familia se había ido dejando todo atrás. Había restos de comida en la estufa, la ropa estaba tendida igual que las alfombras, y algo de comida para los pollos se dejó en el patio, como si se hubieran levantado en medio de las tareas y se alejaran de su vida. La mayoría del pueblo sospechaba que el padre se había llevado a la familia a la ciudad en la noche, porque no quería seguir buscando a su hijo. Pero entre los niños del pueblo, todo lo relacionado con la desaparición hizo una leyenda espeluznante. Los ancianos en ese momento, entre algunos de los tipos más supersticiosos, rezaban a sus dioses, a los santuarios de las carreteras y les pedían que protegieran a los niños. La tercera vez le sucedió a una niña mayor, un par de años mayor que mi abuelo, que se estaba preparando para casarse. Su familia de la niña entró en pánico y consiguieron exorcistas. En realidad, la gente no estaban seguros de lo que eran, pero vinieron y realizaron algún tipo de ritual elaborado para tratar de localizar a la niña. No está claro qué sucedió allí. La gente estaba asustada de las desapariciones y prohibieron a sus hijos de jugar afuera, diciéndoles que las desapariciones eran por ataques de un animal. Fue bastante importante por un tiempo y buscaron señales de animales grandes saliendo de la montaña, pero mi abuelo no recuerda si habían encontrado un animal. Lo único que recordaba era que las desapariciones nunca paraban. En algún momento simplemente dejaron de buscar a las personas desaparecidas. Era un momento extraño en ese entonces, porque muchas familias estaban abandonando a las aldeas de todos modos, y siempre había rumores que decían tal y tal se mudaron a una gran ciudad, y rumores diciendo que tal familia tiene familiares en una ciudad que dirigen algún tipo de pequeña empresa, y todos los familiares iban para unirse a ellos. O decían, ¿recuerdas al tal niño de la casa de la esquina? Se dice que sus padres lo enviaron a estudiar a la ciudad. La mayoría de la gente creía que nadie desaparecía y que simplemente se alejaban. Pero a mi abuelo se le parecía extraño que muchos de ellos se fueran a mitad de la noche, sin llevarse nada, como lo hizo la primera familia. La gente estaba bajo algún tipo de influencia del tiempo que cambia rápidamente, y nadie realmente pensaba demasiado en ello. Esa chica que se suponía que iba a casarse, mi abuelo escuchó que su familia también se fue, pero no estaba seguro de si se mudaron o desaparecieron. Estos incidentes siguieron ocurriendo en aldeas cercanas, por lo que la gente no siempre escuchó sobre ellos, pero todos sabían personalmente que al menos una o dos familias que aparentemente dejaron todas sus cosas se desvanecieron de la noche a la mañana, y una de esas familias eran los vecinos de mi abuelo. Mi abuelo era amigo con el vecino, y se conocían desde que eran niños pequeños. El día antes de que desaparecieran, ellos estaban jugando afuera, no muy lejos de la casa, ya que ambos tenían que estar adentro antes de la puesta del sol. Cuando el cielo se volvió naranja y el sol tenía un tono rojo sangre, mi abuelo pensó que era hora de irse a casa. Él me dijo que esto es cuando vio una cosa humanoide aparecerse en el horizonte, que se disipaba sobre la carretera, o a lo mejor estaba caminando. Pero como el sol poniente ya lo estaba cegando, él no podía decir si era solo una persona que pasaba por ahí, pero la figura que caminaba tenía más de un par de brazos, y todos colgaban por los costados, ya que se movía por el camino y gradualmente se disipaba en el aire al lado de la cerca de la casa de su amigo. No entendió completamente lo que estaba mirando o el significado de lo que miraba. Él simplemente le dijo a su amigo que se iría a casa. Acordaron ir a pescar a un arroyo cercano al día siguiente. Llegó el momento de la mañana.
Mi abuelo salió a buscar a sus padres, quienes los encontró en la casa de sus vecinos, y le dijeron que el vecino y toda su familia habían desvanecido. Los vecinos eran muy amigos con los padres de mi abuelo. Él recuerda a su padre decir que no podía creer que se hubieran ido así nada más, sin decir nada, porque las dos familias habían sido amigas íntimas. Esa familia no fue la última familia a desaparecerse. Mucha gente seguía desapareciendo y mi abuelo no entendía por qué. Por eso su papá decidió moverse a Tokio. Ahí fue donde mi abuelo conoció a mi abuela y finalmente se mudaron a los Estados Unidos. No fue hasta que mi abuelo creció y se dio cuenta de lo que vio ese día y la razón por qué la gente en su ciudad natal seguía desapareciendo. Me dijo la razón era que las deidades culturalmente ambiguas que adoraban se acostumbraron a las ofrendas y no querían que la gente se fuera de las aldeas. Las deidades que adoraban no eran dioses propios y no tenían restricciones para actuar de manera benévola. Kamikakushi era una forma para que mantuvieran el lado humano, de modo de que su incienso nunca se quemara. Mi abuelo ha querido regresar a su tierra natal y ir a preguntar sobre las familias que desaparecieron, pero la cosa es que esas aldeas ya no existen. Fueron reemplazadas por pueblos pequeños, nuevos desarrollados. Las personas que viven ahí viven una vida tranquila y rústica, y nadie conoce la historia, lo que les sucedió a las personas que vivían ahí antes de ellos.